Antes de comenzar, respira. Este canal es un espacio para quienes buscan entender lo invisible, el cuerpo, la mente y la energía que nos mueve. Si este contenido resuena contigo, suscríbete y deja tu like. Así, el algoritmo sabrá que aún existen personas que están despertando. Ahora, disfruta. El viaje está por comenzar. No envejecemos por los años que pasan, sino por los silencios que habitan dentro de nosotros. Durante siglos, la humanidad ha buscado el secreto de la vida larga en montañas lejanas, templos, laboratorios, pero la respuesta, silenciosa, siempre estuvo más cerca. En el interior de un órgano que la mayoría ignora, aunque dicta cada emoción, cada pensamiento y cada instante de nuestra existencia. El intestino. Allí habita un universo microscópico, trillones de bacterias que forman un sistema más antiguo que la propia conciencia. Un jardín interior que no solo digiere, sino que decide cómo envejecemos. La ciencia moderna lo llama microbioma, pero para muchos investigadores es algo más, el lenguaje oculto de la longevidad. El intestino no trabaja solo. Está conectado con el cerebro a través de una red inmensa de neuronas, más de 100 millones, que forman el sistema nervioso entérico. Cada señal que nace en el abdomen viaja hacia la mente, y cada pensamiento regresa como una corriente eléctrica que modifica su equilibrio. Es una conversación continua entre cuerpo y conciencia, un código biológico que decide si el organismo florece o se desgasta. Sin embargo, en la era moderna, ese código comenzó a distorsionarse. El ritmo natural del cuerpo fue reemplazado por el ruido constante del sistema. Comemos sin hambre, dormimos sin descanso, respiramos sin pausa. Y mientras la mente corre detrás del tiempo, el intestino, ese jardín interno, pierde su armonía ancestral. Los científicos lo llaman inflamación silenciosa. No duele, no grita, pero envejece. Es el resultado de hábitos que el cuerpo no comprende. Exceso de estímulos, alimentos sin vida, emociones reprimidas. Cada decisión inconsciente altera la conversación entre el intestino y el cerebro, generando un eco químico que acelera el desgaste celular. El cuerpo funciona, pero se agota. La paradoja es evidente. Nunca hubo tanto acceso a información sobre salud y nunca hubo tantos cuerpos cansados. No es falta de conocimiento, sino de conexión. El cuerpo sabe, pero la mente ya no lo escucha. Imagina el intestino como un bosque. Durante milenios, ese bosque fue diverso y equilibrado. Cada bacteria cumplía un papel. Cada fibra alimentaba una red invisible. Hasta que llegó la modernidad, exceso de azúcar, estrés continuo, prisa sin propósito. La luz artificial alteró el reloj biológico. La ansiedad se volvió alimento y el silencio, esa medicina ancestral, desapareció. El bosque sigue allí, pero lleno de ruido y de sombras. Cada día, pequeños desequilibrios se acumulan. La microbiota pierde especies benéficas, el cortisol aumenta, las señales del nervio vago se interrumpen. El cuerpo ya no distingue hambre de emoción, saciedad de vacío. El resultado no es una enfermedad, sino una desintonía vital. Una pérdida de coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El intestino, sin embargo, no olvida. Guarda la memoria de un tiempo en que el cuerpo vivía en ritmo con la tierra, cuando la luz del sol marcaba las horas y el silencio acompañaba las comidas. En ese entonces, cada digestión era también un acto de equilibrio. El cuerpo sabía cuándo detenerse, cuándo moverse, cuándo escuchar. Hoy, en cambio, vivimos en una contradicción constante. Queremos bienestar, pero alimentamos el caos. Anhelamos longevidad, pero aceleramos el tiempo. Y en el fondo, esa tensión se refleja en el mismo lugar, el centro del cuerpo, donde todo comienza. El Harvard Medical School y el Instituto Weizmann de Ciencias descubrieron que la diversidad microbiana puede predecir la edad biológica con más precisión que el ADN. No es un mito,
Las personas con mayor equilibrio intestinal muestran menos inflamación, mejor metabolismo y mayor resiliencia celular. Pero la clave no está solo en la dieta, está en el estado emocional. El estrés empobrece el microbioma, la calma lo enriquece. Y así, el cuerpo escribe su historia no solo con lo que come, sino con lo que siente. Cada emoción reprimida es una orden silenciosa para el cuerpo. El intestino obedece a la mente. Cuando vives en tensión, contrae sus ritmos. Cuando vives con conciencia, los libera. Esa es la raíz del problema. No escuchamos las señales internas. Nos alejamos del cuerpo, creyendo que la mente podía controlarlo todo. Pero el cuerpo, paciente, sigue esperando el momento de ser recordado. El origen del desequilibrio, entonces, no está fuera. Está en la desconexión entre lo que somos y lo que hacemos cada día. El intestino solo refleja ese ruido. Y aunque el mundo parezca cada vez más rápido, la biología sigue hablando el idioma de la lentitud, porque la vida, la verdadera vida, ocurre en ritmos que el sistema ha olvidado. Para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos mirar más profundo, dentro de nosotros mismos. Tu cuerpo guarda la verdad, incluso cuando tu mente ya la olvidó. Dentro de ti hay un lenguaje que no se pronuncia con palabras. Es una conversación continua entre millones de organismos diminutos que habitan el intestino y las redes nerviosas que los escuchan. Este diálogo, silencioso y constante, define cómo envejeces, cómo piensas y cuánto tiempo puede tu cuerpo sostener la vida. Durante mucho tiempo creímos que el cerebro controlaba todo, pero la ciencia moderna revela otra historia. El intestino no es un seguidor, sino un centro de mando. Su sistema nervioso entérico genera y regula más de 30 neurotransmisores. Produce, por sí mismo, el 90% de la serotonina del cuerpo, la molécula del bienestar, además de dopamina, GABA y acetilcolina. Cuando ese flujo se altera, la mente lo siente como ansiedad, insomnio o agotamiento. Pero el origen no está arriba, sino abajo, en ese segundo cerebro que late bajo el ombligo. El Instituto Max Planck y la Universidad de Stanford demostraron que la diversidad microbiana influye directamente en la velocidad del envejecimiento celular. Cada bacteria, cada especie microscópica, participa en una danza química que mantiene en equilibrio la inflamación, la regeneración y la energía. Cuando el ecosistema intestinal pierde variedad, el cuerpo entero pierde ritmo. Las células se reparan más lento, los telómeros, esas hebras que protegen el ADN, se acortan y la vitalidad se disuelve como un río que pierde su cauce. La verdad oculta es que el envejecimiento no es solo biología, es información mal interpretada. El intestino actúa como un traductor entre el mundo exterior y tu biología interna. Si lo que recibe es ruido, estrés, ultraprocesados, ansiedad, traduce confusión. Si lo que recibe es presencia, alimentos reales, descanso, respiración consciente, traduce equilibrio. Y aunque el cuerpo no habla, deja señales: fatiga crónica, digestiones lentas, emociones volátiles. Son mensajes que intentan avisar que el código interno se está distorsionando. Pero vivimos anestesiados por la velocidad y confundimos síntomas con normalidad. El Weizmann Institute of Science descubrió que cuando el eje intestino-cerebro se altera, también cambia la expresión de genes asociados con la longevidad. El estrés crónico, por ejemplo, reduce la producción de butirato, un ácido graso que protege las células intestinales, y aumenta las moléculas inflamatorias que aceleran el desgaste. Cada pensamiento repetido de preocupación o enojo es también una señal química que viaja al intestino, afectando su equilibrio. La mente y el cuerpo no están conectados, son uno solo. Imagina el intestino como una frontera viva. Cada alimento, cada emoción, cruza esa frontera y deja una huella. Cuando la frontera está sana, el cuerpo distingue lo que le nutre de lo que lo hiere.
Pero cuando se debilita, las señales se confunden y el organismo, incapaz de diferenciar, responde inflamándose. Así empieza el desgaste invisible, lento, silencioso, persistente. Este fenómeno, la inflamación de bajo grado, es el punto de encuentro entre biología y existencia moderna. El cuerpo vive en defensa constante, como si el peligro nunca terminara. Esa defensa, a lo largo de los años, se vuelve su propio enemigo. Y lo más inquietante, el cerebro interpreta ese estado químico como un reflejo emocional. Por eso la ansiedad no siempre nace en la mente, a veces surge del intestino. Tu estado de ánimo puede ser en realidad tu sistema digestivo pidiendo auxilio. No necesitas cadenas para ser esclavo, solo un sistema que te premie con dopamina. Vivimos en una cultura diseñada para mantenerte estimulado, no consciente. Cada notificación, cada sabor artificial, cada recompensa inmediata alimenta un ciclo químico que agota. El sistema lo sabe. Mientras más dopamina busques, menos calma tendrás. Y sin calma, el intestino nunca podrá regenerarse. La biología del agotamiento se disfraza de placer. La publicidad vende experiencias intensas porque sabe que el cuerpo las confunde con bienestar. Pero el bienestar real no excita, armoniza. Y en ese contraste se esconde la trampa. Comemos para sentirnos vivos, pero saturamos el sistema. Descansamos frente a una pantalla, pero el cerebro no descansa. Buscamos vitalidad en lo externo, mientras el jardín interno se marchita sin ruido. El resultado es una paradoja humana. Cuerpos que funcionan, pero no vibran. Personas que se mueven, pero sin energía. La modernidad convirtió la salud en apariencia y la presencia en lujo. Sin embargo, el cuerpo sigue enviando recordatorios. Una respiración entrecortada, un sueño que no repara, una sensación de vacío que no se llena. No son fallas, son mensajes. Cada día que repites los mismos hábitos inconscientes, refuerzas la programación del desgaste. Y aunque nada parezca cambiar, algo en tu interior se apaga un poco más. El intestino sigue obedeciendo, fiel, intentando mantenerte en pie. Pero sin escucha, su lenguaje se vuelve ruido. Lo más inquietante es que nadie te obliga a vivir así. La manipulación moderna no impone, distrae. No te prohíbe el silencio, te lo roba sin que lo notes. Y cada estímulo reemplaza un instante de introspección. Así, poco a poco, te alejas del cuerpo que alguna vez supo lo que necesitaba. La consecuencia no es inmediata, es acumulativa. El reloj biológico avanza más rápido cuando el cuerpo vive en contradicción con su propio ritmo. Las células lo saben. Ellas registran cada exceso, cada desvelo, cada pensamiento que envenena. Y aunque no hablen, graban la historia de tus días en la química que te sostiene. Cada día que repites el mismo patrón, te alejas un poco más de tu energía vital. Esa frase no es una advertencia, sino un espejo. Porque en realidad aún estás a tiempo. El cuerpo siempre deja una puerta abierta hacia el equilibrio, pero para cruzarla, primero hay que detenerse. La revelación no es que el intestino influya en la longevidad, eso ya lo sabe la ciencia, sino que tú influencias el intestino con cada emoción, cada pausa, cada pensamiento. La longevidad no se hereda, se cultiva. Y el terreno donde germina no está en el futuro, sino en tu interior. El cuerpo no pide perfección, pide presencia. Sanar no es luchar contra el cuerpo, es recordar su lenguaje olvidado. La vuelta al equilibrio no empieza con un cambio drástico, sino con un gesto sencillo: escuchar. El cuerpo no se comunica con palabras, sino con ritmos. Y cuando los escuchas, la biología se ordena. El intestino, silencioso, no necesita promesas ni remedios, necesita presencia. Porque la conciencia, cuando toca el cuerpo, se convierte en medicina. La ciencia lo confirma. Durante el descanso profundo, el intestino repara su mucosa, la microbiota se reorganiza y las señales inflamatorias se apagan. El sueño no es un lujo,
Es la fábrica nocturna de la longevidad. Allí, en la oscuridad, el cuerpo reconstruye su equilibrio químico. Por eso, quienes duermen con calidad no solo descansan, reprograman su biología. Dormir es, en esencia, un acto espiritual disfrazado de rutina. Pero el descanso no basta si el día está lleno de ruido. El silencio es la verdadera nutrición del sistema nervioso. En él, el nervio vago, ese hilo invisible que conecta el cerebro con el intestino, puede cumplir su tarea, reducir el estrés, equilibrar el ritmo cardíaco y restablecer la calma digestiva. Cada respiración profunda estimula ese canal de comunicación, enviando al cuerpo un mensaje claro. Ya no hay peligro, puedes regenerarte. No hay longevidad sin pausa, ni equilibrio sin escucha. Los estudios más recientes del Harvard Mind Body Institute demuestran que la práctica regular de respiración consciente y meditación reduce marcadores inflamatorios y aumenta la diversidad microbiana. No se trata de fe, sino de fisiología. El cuerpo no distingue entre pensamiento y realidad. Responde a la química de cada emoción. Cuando piensas con calma, el intestino produce serotonina. Cuando piensas con miedo, produce cortisol. Así de literal es el vínculo entre la mente y la materia. Pero el camino hacia la conciencia no significa aislarse del mundo. Significa habitarlo con presencia. Comer sin prisa. Dormir cuando cae la noche. Moverse con intención. Sentir sin huir. El equilibrio no es un estado permanente, es una práctica diaria de coherencia, y cada gesto cuenta. El intestino, como espejo del alma biológica, responde a esos gestos con precisión. Cuando lo alimentas con vida, florece. Cuando lo llenas de ruido, se marchita. Su silencio es un termómetro de tu conexión interior. Aprender a escucharlo es aprender a cuidar de ti sin necesidad de extremos. Imagina un día vivido con consciencia, el amanecer sin prisa, una respiración profunda antes del primer pensamiento, un alimento real en lugar de un estímulo instantáneo, una pausa antes de reaccionar. No parece una revolución, pero lo es. Cada elección pequeña reescribe el código biológico. Cada instante de atención restaura la armonía perdida. El cuerpo no necesita milagros, necesita condiciones. Esa es la enseñanza final. La longevidad no se conquista, se cultiva, y el terreno donde germina no está fuera, sino dentro de ti. El cuerpo solo pide que vuelvas a su ritmo natural, el de la respiración, el descanso, el silencio y la gratitud. En ese ritmo, la biología recuerda quién es. La energía vital, entonces, ya no se dispersa, se condensa. Y lo que antes era cansancio, se transforma en serenidad profunda. Quizá la verdadera juventud no sea ausencia de arrugas, sino presencia de conciencia, porque un cuerpo que vive despierto no teme al tiempo. La vejez, en ese sentido, es solo el reflejo del olvido, la longevidad, el reflejo de la atención. Cada célula escucha lo que piensas, cada bacteria interpreta lo que sientes. Y en esa conversación invisible se escribe tu historia. No la que muestras, sino la que vibra dentro. La ciencia puede medir marcadores biológicos, pero no puede medir la claridad. Y es la claridad la que prolonga la vida, no el calendario. La salud no es la ausencia de dolor, es la presencia de sentido. Cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Ya no buscas escapar del desgaste, sino comprenderlo. El cuerpo se convierte en maestro, no en enemigo. Cada síntoma es una carta escrita en lenguaje químico. Y si aprendes a leerla, descubres que nada ocurre contra ti, sino para recordarte algo que olvidaste. El intestino es el guardián de esa memoria. En su entramado microscópico conviven las claves del equilibrio humano: nutrición, emoción, respiración, descanso. Todo pasa por él, y cuando lo cuidas, el resto del cuerpo responde con gratitud. El cuerpo es un templo que escribe su historia en silencio.
Ese silencio no es vacío, es presencia pura. Allí no hay promesas ni fórmulas, solo ritmo, y en ese ritmo el tiempo se suaviza. El envejecimiento deja de ser un enemigo y se vuelve una transformación consciente. Cada arruga, cada respiración, cada pausa, son huellas de vida comprendida. Comparte este mensaje si algo dentro de ti también está despertando. Porque al hacerlo, el algoritmo, ese nuevo espejo del mundo moderno, reconocerá que aún hay quienes buscan verdad entre el ruido, y así, poco a poco, las palabras correctas llegarán a quienes necesitan recordarlas. La longevidad no es una meta, es una consecuencia. No se trata de vivir más, sino de vivir despierto. El intestino no guarda la eternidad, guarda la coherencia, y cuando la coherencia regresa, el cuerpo deja de resistir. Entonces, la mente se aquieta, el corazón se alinea y el tiempo se vuelve compañero. No siempre morimos por lo que hacemos, a veces nos agotamos por lo que ignoramos. La frase con la que todo comenzó regresa, no como advertencia, sino como cierre. Porque ahora sabes que cada pensamiento, cada respiración y cada pausa son llaves que pueden reescribir tu biología. El código de la longevidad no está oculto en un laboratorio, sino en ti, y siempre estuvo esperando que volvieras a escucharlo. Si este viaje tocó algo dentro de ti, recuerda, el despertar comienza con un gesto simple. Suscríbete al canal y deja tu like. Así, este mensaje seguirá resonando, y el algoritmo entenderá que aún hay quienes buscan conciencia en medio del ruido. Hasta el próximo episodio. Y que tu energía vital siga despertando en silencio.